tenemos en línea a Santiago Abdala, es director de Portfolio Personal Inversiones. Santiago, ¿cómo estás? Juan Pablo Marino te saluda. Hola, Santiago. Hola, hola. ¿Ahí me escuchás? Sí. Perfecto. Santiago, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer y tiene que ver con esto que se conoció el fin de semana, lo decía recién en la intro, nuevas regulaciones para el dólar financiero, el dólar contado con liqui, que, bueno, tuvo un primer efecto, te diría, en el mercado paralelo, ¿no? Donde el blue saltó un poquito, pero quiero consultarte a vos, ¿cómo cayeron estas nuevas regulaciones en el mercado? ¿Se esperaban, teniendo en cuenta que había mayor demanda en las últimas semanas con el dólar financiero? En primer lugar, si se esperaban, y cómo le cayó al mercado estas nuevas regulaciones de la CNB y el Banco Central. Bueno, buenas tardes, o buen día ya. Después de las 12, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, las primeras reacciones, obviamente, cuando hay una restricción nueva en el mercado, nunca son positivas. Para cualquier operador o inversor, tener más restricciones no es nunca visto como un beneficio. Al principal punto que me parece que apuntaban era evitar que se dieran situaciones de arbitrajes que fueran inconsistentes con el tipo de intervención por parte de la administración central. Entonces creo que en ese sentido estas restricciones fueron a tratar de achicar la ineficiencia de la intervención, ¿no? O sea, los distintos elementos que hacían que la intervención perdiera eficacia. Entonces, obviamente, al mercado cualquier restricción le cae mal, y lo que comentabas recién de las cotizaciones que trascienden de lo que puede ser el precio de un dólar informal, es lógico que vayan a ir subiendo. Más allá del tipo de cambio puntual, si es contado con liqui, MEP o lo que fuera, que haya más restricción para poder conseguirlo es una manera de restringir también la posibilidad de que la oferta llegue a alcanzar la demanda, ¿no? Entonces hace que la demanda vaya a buscarlo más arriba. Entonces, por ese lado tiene su efecto, me parece, si se quiere, un poco contrario. Santiago, y en ese sentido, ¿vos veías que quizás el gobierno, Banco Central, obviamente Ministerio de Economía, estaban preocupados por la dinámica del dólar, teniendo en cuenta que estamos a menos de 2 meses de las PASO y sabemos todo que previamente a cualquier evento electoral aquí en Argentina crece la demanda del dólar, ¿no? Nosotros no, si bien siempre hay rumores, si se quiere, de este tipo de cosas o de este tipo de medidas, que va a haber más restricciones, así como en su momento había también nuevas restricciones para las subas de las retenciones. Como siempre hay un poco de rumores de que van a aumentar las restricciones o los controles. Cuando llegan se podría decir que, bueno, más o menos el mercado ya los estaba esperando. No había una expectativa puntual este fin de semana de que estuviéramos ante una situación así. Sí era esperable que por digamos la caída, si se quiere, en el volumen de liquidaciones, ¿no? Porque terminaba ya las liquidaciones la temporada alta de liquidaciones de divisas por parte del sector agro, que pudiera generar un poco de ruido, y me parece que lo que buscaron es evitarse una volatilidad mayor, y en ese sentido, más que preocupados porque no estuvieran pudiendo contener el contado con liquidación, creo que es más bien preventivo, ¿no? Pero esa es una lectura subjetiva, ¿no? No es que, porque el mercado lo que evalúa y lo que analiza es que tenían suficientes dólares para contener un mercado de arbitraje de bonos que termina siendo el contado con liquidación. En volumen y en cantidad de instrumentos tenían las herramientas. Me parece que fue una cuestión más bien preventiva, pero bueno, tiene el efecto que al generar más restricciones pueda hacer que la demanda aumente un poco, ¿no? Eso es.
Y en ese sentido, mirando ya para adelante, ¿cambia algo la expectativa teniendo en cuenta, por un lado, ¿no? La devaluación que es muy leve en el mercado oficial del dólar, ¿no? Cada vez vemos que el Banco Central frena la suba del dólar mayorista, creo que está alrededor del 1%, 1,2% de suba mensual, teniendo en cuenta, obviamente, las expectativas inflacionarias. Trata de en algún punto, bueno, morigerar esas expectativas a partir de una suba del dólar más lenta. Ahora, ¿cambia algo estas restricciones con relación a lo que se viene, a las expectativas quizás que se siguen manifestando? Y en ese sentido te pregunto concretamente, después de las elecciones, ¿se mantienen las expectativas de que se dé algún tipo de salto mayor en el tipo de cambio, teniendo en cuenta en toda esta moderación que está aplicando el gobierno, el Banco Central en concreto, desde el mes de febrero? La verdad es que en la medida que el desequilibrio fiscal se mantenga, que la emisión monetaria sea un instrumento de financiación del Tesoro, la expectativa de devaluación va a estar ahí, no surge de otra fuente, ¿no? Diría que esos son los principales motivos por los cuales se construye una expectativa inflacionaria en este momento. Entonces, en la medida que el mercado vea que hay cada vez más pesos, es casi automático, ¿no? Si tenemos cada vez más pesos y no logramos contener o no logramos subsidiar o financiar, mejor dicho, lo que es el gasto público con lo que es la recaudación, bueno, eso evidentemente pasa a expectativa inflacionaria. Entonces, creo que no hay mucha novedad. Si bien el ministro de Economía y algunos actores han salido a decir que no iba a haber una inflación postelectoral, el mercado lo que está evaluando es concretamente este desajuste entre pesos y emisión de pesos y valor del dólar, más allá de un momento puntual, si bien es cierto que por la incertidumbre que genera un proceso electoral en el corto plazo, aumenta la presión sobre la evaluación del dólar, porque hay gente que decide refugiarse en moneda dura hasta que pase al menos el proceso electoral. Así que te diría que por ese lado se mantiene de alguna forma, pero se mantiene a la luz de las señales que se van mostrando en la economía, no es que porque sea una cuestión ideológica. Entiendo, Santiago. Preguntarte ahora por lo que pasó en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho, tiene que ver con el viaje que tuvo el ministro de Economía Martín Guzmán a Italia para participar en una cumbre del G20, donde se reunió con la presidenta, o quizás, mejor dicho, la titular del Fondo Monetario Internacional, y también la secretaria del Tesoro estadounidense, ¿no? Tanto Janet Yellen como Kristalina Georgieva. ¿El mercado sacó algo en concreto de estas negociaciones que se siguen llevando a cabo con el FMI, tratando de renegociar la deuda? ¿Viste algo en los precios de los activos argentinos que hayan dado algún tipo de señal positiva al respecto? Los bonos están un poco más firmes. Creo que en parte se debe a que el Banco Central, debido a los instrumentos de control de capital o a las nuevas restricciones que comentábamos al principio, está pudiendo comprar más dólares, con lo cual se está haciendo de más dólares el gobierno, y en ese sentido, junto con el comentario que había salido creo que ayer de parte del Fondo Monetario sugiriendo que estábamos más cerca de un entendimiento, es más bien un tema de tono y de predisposición que sale a comentar el fondo. Me parece que eso apuntara un poco el precio de los bonos. El precio de las acciones todavía no está muy enterado de todo eso, y hubo una rueda positiva hará 2 días, pero de nuevo ayer y hoy estaba cayendo el equity argentino. Hay que tener en cuenta también que un escenario de incertidumbre sobre lo que puede llegar a ser la tasa de interés americana por
la modificación o el corrimiento de las expectativas inflacionarias en los Estados Unidos va a hacer que disminuya el apetito por riesgo, y eso quiere decir que va a haber menos demanda de activos de países emergentes, ¿no? Eso también afectaría, si se quiere, de alguna manera a los activos de nuestro país. Santiago, ¿qué tal? Te saluda Roberto Velato, el equipo acá del Mirador. Recién mencionabas las expectativas inflacionarias en Estados Unidos y te quería preguntar, traerte para acá, es decir, sobre las expectativas inflacionarias en la Argentina. Se va a conocer dentro de poco el índice, oficial del INDEC de junio, que va a cerrar el primer semestre. ¿Qué es lo que estás viendo vos sobre esto? Bueno, nosotros estimábamos que va a estar alrededor del 3.2, una cosa así, y de nuevo, nosotros consideramos que el proceso inflacionario se debe, en parte, va a ir acompañado por una disminución de las restricciones de circulación o las cuarentenas, por lo cual vamos a tener más circulación, más movimiento, debería traer también más consumo, que eso, si se quiere, es inflacionario, pero al mismo tiempo, digamos, la noticia que salió estos días, que ya en el segundo semestre se habían girado, creo que eran 20.000 millones desde el Central al Tesoro, con lo cual también vemos que hay cada vez más pesos, y eso también es inflacionario, con lo cual, en la medida que no podamos ver un rumbo claro acerca de cómo se van a financiar las necesidades de gasto público, vamos a tener expectativa de inflación estable en aumento, ¿no? Santiago, te agradecemos por estos minutitos y bueno, seguimos. Ya sabemos que las elecciones están a vuelta de la esquina y eso también genera muchas consultas, ¿no?, en relación a las inversiones, así que en los próximos programas vamos a ahondar sobre este tema. Muchas gracias y la seguimos. Muchas gracias a ustedes por llamar y acá estamos. Un abrazo grande. Hablamos con Santiago Abdala, es director de Portfolio Personal Inversiones. Hacemos una nueva pausa aquí en El Mirador y seguimos con mucho más hasta las 13 horas. Auspicio